Bueno, dos o tres mensajes parroquiales. Primero, me voy a sentar, después me voy a parar. Para nosotros es un día importante hoy. Con Garantina estamos recorriendo el país, trabajando. Garantina, la bolsita que tienen ustedes es un seguro de caución. Estamos recorriendo el país, estamos recorriendo diferentes lugares, divulgando al sector inmobiliario. Es un trabajo feroz el que está haciendo el equipo de Garantina, así que gracias chicos, trabajo impresionante. Gracias Facu, gracias a todo el equipo. Y hoy particularmente para mí es un día muy importante dentro de ustedes vieron la cantidad de movimiento que tengo yo en cuanto a medios, conferencias. Pero para mí particularmente es un día muy importante porque nace un nuevo hijito que es mi nuevo libro, es El futuro de las pymes. Y cuando yo iba al colegio, mi papá tenía comercio, o sea que yo el sector pyme siempre casi lo amamanté, siempre viví vinculado al sector comercial, el sector industrial. Primero, un par de mensajes que quiero agradecer presencias acá y después comentarles un poco de cuál va a ser el recorrido y por qué es importante esto fundacional en la ciudad de Paraná. Gente de FEDER que está acá, levante la mano. Bueno, están acá Mariela, gracias por la participación. Gente del sector inmobiliario, levante la mano los que son sector inmobiliario, pleno, bien. Comerciantes, bien. Quiero saber los públicos. ¿Industriales? ¿Hay alguno? Bien. ¿Prestadores de servicio? ¿Profesionales? Perfecto. Gente de Leiva, ¿están los muchachos de Leiva? La comanda Leiva Hermano, ¿alguno vino de Leiva Hermano? No. ¿Y Julito? ¿Dónde está Julito? ¿Dónde está Julito? Julito se vino de Sunchales. Así que gracias Julito por el trabajo. Cuando ustedes, escúchenme, cuando ustedes bajan con un avión en Sunchales, es Julito el que los atiende. Y vino hace 2 horas hasta acá, así que gracias por venir, amigo. Bueno, ¿por qué digo que es importante para mí? Hoy voy a estar presentando mi nuevo libro. Después de acá estamos yendo a San Isidro. Después voy a estar en Rosario la semana que viene. Después vamos a 3 de febrero. Presento en Luján, Ciudad de Buenos Aires, Punta del Este el 6 de enero, 30 de enero Miami, Estados Unidos. Después me voy a Chile, Mendoza, San Juan y empieza el recorrido porque mi libro va a España y para mí es un salto muy importante. Entonces, lo que traje hoy es como una cena de 3 platos, con entrada de economía, plato principal sector inmobiliario y de postre el futuro de las pymes. Así que espero que lo disfruten. Arranco por la macro. Y Reserva Banco Central de la República Argentina es el gran desafío. Porque si uno es acreedor de la República Argentina, lo mejor que te pueden mostrar es que están los verdes disponibles. Entonces, de ahora en más, acumulación de reservas es uno de los objetivos más importantes que se plantea Banco Central de la República Argentina y efectivamente no estaba logrando acumular reservas. Recién me preguntaba, ¿dónde está la periodista que me preguntaba sobre el tema de la intervención del Tesoro? ¿Está acá o se fue? ¿Está? Ah, está acá. Me preguntaba sobre la intervención del Tesoro. Mirá, el peso argentino de 1992 hasta ahora tuvo una depreciación de 145.800% en forma acumulada en los últimos 34 años. Eso significa que el peso perdió 99,93% de su valor frente al dólar. Un peso de aquel momento, un peso, un dólar, hoy vale 10 milésimas de dólar comparado con un dólar de 1991. Y vino tío Scott y compró pesos. Es inimaginable que después que te muestre esto, tío Scott venga y compró bastante, porque ahora les voy a mostrar. Fue la tercera intervención más grande del Tesoro americano en su historia. Fíjate que intervino en el yen japonés en junio de 1998 a valor de hoy 1.660 millones de dólares. En septiembre del 2000 con el euro, este es un informe de 1816, con 1.500 millones de dólares y acá comprando pesos con 2.100 millones de dólares.
que además hizo negocio, porque compró bonos y después fueron al alza, así que compró peso y hizo negocio en la apreciación cambiaria. Caputo dijo, previo a las elecciones, con un dólar a 1.500 me quedo cómodo. Me hace acordar, a 60 estaba bien, ¿recuerda? Pero creo que estamos en una situación diferente. Y quiero que ustedes sepan, de todos los sectores de la economía, si esto es más cómodo o es menos cómodo con datos, que es la única forma que podemos referenciar dónde estamos parados. Entonces, ese peso, 1.500 pesos, de 2013, elección de 2013 legislativas, a valor de ese momento eran 1.362 pesos. Quiere decir que ese tipo de cambio es más competitivo. Frente a 2015, que fue, después viene Cambiemos, levanta el cepo, corrección cambiaria, en un dólar de 1.254. Este tipo de cambio está por encima de aquel momento. 2017, Cambiemos gana por 41% de la elección legislativa. Ese tipo de cambio era de 1.295 pesos. Ese tipo de cambio es más competitivo. 2019, se recuerda, recontra corrección cambiaria. Ese tipo de cambio estaba por encima de 2.078 pesos. Y frente a 2021, ese tipo de cambio era 1.689 pesos. Estaba por encima del actual. Si vamos a 2023, cuando asume Javier Milei, previa devaluación del 25% de depreciación del peso frente al dólar, en diciembre de 2023, ese tipo de cambio era 1.382, por lo cual este tipo de cambio está por encima. Listo, datos. ¿Queda más cómodo? Probablemente quede más cómodo que en otros periodos. Datos. Acá tienen un poco las cotizaciones. Riesgo país siguió bajando. De hecho, me quedo corto porque siguió bajando un poquito más hoy el riesgo país de lo que aparece acá. Suba de acciones, a pesar del rally, el Merval tuvo la suba más importante intradiaria en la historia, después del resultado electoral de Libertad Avanza en las legislativas. Y fíjense que el dólar, que a noviembre, previo a las elecciones, estaba el dólar futuro a 1.600 pesos y a diciembre 1.640, hoy está 1.485. Por lo cual tampoco hay expectativas de depreciación del peso frente al dólar fuerte como se veía hasta hace una semana. Reservas en versión café. ¿Cómo fue acumulando reservas Banco Central de la República Argentina? Bueno, en marzo de este año eran 24.300 millones de dólares y ahora yo les digo que están en 40.470 millones. ¿Y cómo fue acumulando reservas el Banco Central? Porque acumuló, hay más reservas. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Confederación Andina de Fomento, bote más repro más swap chino, liquidación de exportaciones, retenciones cero del agro y Tesoro Americano. Ahora, vos fíjate que viene por vía financiera. ¿Y por qué? Porque Argentina tenía una opción: buscar puentes financieros o entrar en default, porque tenía vencimientos de deuda. Y además entraste en una situación donde comenzó a demandarse mayor nivel de importaciones para sostener el crecimiento económico que había hasta el primer trimestre del año. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Argentina accedió a tasas aproximadas de entre el 5 y 8%, que si hubiese tenido que salir al mercado con el riesgo país, que llegó a estar en casi 1.500 puntos, hubiese pagado una tasa del 19-20% en dólares. Entonces fue financiándose con organismos internacionales para, de alguna manera, buscar en esos organismos lo que no podía buscar en el mercado. Claro, la semana pasada, cuando Javier Milei gana, Scott Bessent pone un tuit muy importante que dice, bueno, ganó Javier Milei, es el faro de América Latina, el hemisferio occidental, sería bueno que los mercados puedan financiar a Argentina. ¿Qué quiso decir? Che, si baja el riesgo país, yo no sé si voy a usar el swap americano, porque Argentina va a ser sujeta de crédito. ¿Y cuándo podría ser sujeta de crédito? Bajando los 400, 500 puntos básicos. Ese es un poco el sendero de la búsqueda que se tiene. Tipo de cambio trazado o los precios están adelantados. En abril del 2025, ese tipo de cambio, para tomar otro prisma y otra radiografía, estaba por debajo de noviembre de 2023, cuando Javier Milei decía que el tipo de cambio estaba atrasado, en abril del 2025. Estaba por encima de noviembre de 2015,
estaba muy por debajo de enero de 2024, la depreciación cambiaria que había sufrido el peso frente al dólar en diciembre de 2023, y de Bato, Milei y Cavallo, ese tipo de cambio de abril estaba por encima del 2001. Listo, otro lugar para ver dónde estamos parados en términos de competitividad del tipo de cambio. ¿Qué pasa ahora? Bueno, es un tipo de cambio base 100, o sea que efectivamente mejora la competitividad del tipo de cambio. ¿Por qué es tan importante la etapa que estamos transitando? Porque con el resultado electoral más una alianza dialoguista opositora, el gobierno puede componer en el Congreso aquello que prometió en campaña. Que ahora la competitividad del tipo de cambio no venga por depreciación de la moneda, sino por competitividad por reformas. La primera etapa fue reforma soft, reforma estructural del Estado y desregulación de la actividad económica. Pero ahora viene la hard, reforma tributaria, reforma laboral, infraestructura, reforma previsional. Y vos fijate dónde están los puntos de partida. En 1993 la presión tributaria respecto del producto era el 19,8%. Cuando asume Javier Milei era el 27,8%. Hay un crecimiento de la presión tributaria muy fuerte en Argentina. ¿Qué pasa? El gobierno baja impuestos nacionales o saca impuestos nacionales, saca impuesto país, baja derechos a las exportaciones, elimina bienes personales, entonces baja la presión nacional, pero todavía es alta ¿cuál? La provincial y municipal, por lo cual eso requiere acuerdos. Cuando pensamos en dónde estamos parados en materia de PBI en Argentina, si la economía se pensaba que iba a crecer entre el 5,5% y probablemente esté creciendo en el orden del 4%. Esto quiere decir que a diciembre del 2025, Argentina va a tener el mismo PBI que diciembre del 2017. Argentina no crece, siempre está recuperando. No crece en términos reales. ¿Cómo se está dando ese crecimiento económico? El primer trimestre del año era un crecimiento que venía en B. No era pedo de uso, pero venía en B, venía bien el crecimiento de la actividad económica. Y en proceso de campaña se amesetó. ¿Por qué? Bueno, yo creo que un disparador importante fue en el mes de julio, 17 de julio, con las famosas LEFIs, donde se liberan pesos en el mercado, esos pesos van al dólar, corrección cambiaria, suba de tasa y ahí hubo un freno importante en la economía y una desaceleración del nivel de actividad económica. A partir de ahí, muchos de los agentes económicos que están acá y que somos nosotros, privados, decidieron que apostar a un activo financiero era mucho más líquido, inversión de corto plazo, que a una inversión privada en un bien de capital, comprar una maquinaria. Porque comprar una maquinaria es una decisión irreversible y de retorno de largo plazo. Entonces se frena efectivamente el proceso económico. Eso es lo que efectivamente terminó pasando. Y cuando vos ves los sectores que crecieron en términos reales respecto al PBI, ya tomamos techo del producto, año 2017, fíjate que es minería, enseñanza, inmobiliario empresario, hotelería, restaurante, agro, administración pública, servicio doméstico, salud. Y por debajo del promedio, comercio, transporte y comunicaciones, industria financiera, construcción y pesca. Si vos sumás este y este, comercio, industria y construcción, ese es el 60% del PBI y no están creciendo en términos reales. Hay un gran desafío de que la inversión privada venga por ese lugar. Las ventas minoristas, de acuerdo a la CAME, en septiembre cayeron 2%, interanual 4,2%, pero fíjate que en el acumulado del año venían creciendo 5%. No venía mal. Lo mismo pasa en consumo masivo. Septiembre de 2025 cae 6,3% frente al año pasado y cae 7,9% frente a agosto del 2025. Aunque fíjate que en el acumulado venía creciendo 3%. Datos que muestran que efectivamente las elecciones en Argentina tienen costo económico. Y las paga siempre el privado. Fíjate que en materia de consumo masivo en el área del AMBA cayó más que en el interior del país. Probablemente hay una situación donde el ingreso del AMBA se vio más damnificado por corrección de tarifas de servicios públicos, corrección de servicios que el resto del interior del país ya venían corregidos hace tiempo. ¿Qué pasa hacia adelante? ¿Qué pasa hacia adelante en crecimiento de 2026? Si yo tomo diferentes fuentes y las proyecciones marcan un crecimiento del 4%,
entre el 4 y 4,3%. El gobierno en el presupuesto puso 5, es un presupuesto que hay que aprobar, pero probablemente podamos estar creciendo entre el 4 y 5%. ¿Qué está pasando en la gestión política? Y acá hay algo muy importante que es un gran desafío del gobierno. Que yo digo que no se puede pasar de Keynes a Rothbard sin haber leído El Príncipe de Maquiavelo. La ciencia económica es una ciencia social, pero la ciencia política es una ciencia que precede a la ciencia económica. Es una ciencia que viene de los griegos, de los romanos, que se estudia en universidades, es una ciencia. Y es muy importante abrazar el manual de las ciencias políticas para transitar el manual de la ciencia económica. A punto tal que con el voto de confianza que recibe el gobierno, fíjate cómo establece nuevas relaciones de confianza. Porque como la economía es una ciencia social y este tipo tiene 41% de los votos, al otro día hay otro tipo de confianza. Porque es la sociedad la que da el voto y es el privado el que pone la guita. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los 4 desafíos políticos por delante? Invito a todos ustedes a leer El Príncipe de Maquiavelo. Sobre los enemigos del cambio. Capítulo 4, Príncipe de Maquiavelo. El reformador tiene por enemigos a todos los que se benefician del antiguo orden y solo tibios defensores en aquellos que podrían beneficiarse del nuevo. Ojo. Sobre la oportunidad política 2, capítulo 25. El que depende enteramente de la fortuna se arruina cuando ésta cambia. Ojo que tío Scott no va a venir todos los meses, ¿eh? Ojo. Encerrarse en un círculo reducido, dice el príncipe. Los aduladores son una peste de la corte y solo hay remedio si al príncipe es sabio y elige hombres fieles que le digan la verdad. Los alcahuetes no sirven, te dice el príncipe. Te lo paso a más criollo. Sobre la estabilidad del nuevo orden, ¿qué dice el príncipe? Capítulo 18. En las acciones de los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al que apelar, se juzga por el resultado. Mirá que ahora ya tenés todo. Congreso, ya te di todo. Hermano, ahora quiero ver los resultados. Fundamental estos 4 puntos, ¿eh? Si no entiende esto, estamos cagados, ¿eh? Ministro del Interior y Desafíos Económicos de Infraestructura. Hablando del príncipe, porque ayer yo estuve con Diego Santilli, de hecho me lo cruzo en La Nación. Alguno habrá visto la pregunta que le hice, que eres bruto, obviamente. Pero es muy clave el rol del ministro del Interior. Entonces me tomé un trabajito, digo, bueno, me vengo a Paraná, voy a trabajar y decir, che, ¿cuál fue la relevancia de los ministros del Interior en la historia argentina? Fíjate, arranco de Borlenghi, que yo ni lo viví, que fue Plan Quinquenal y Coparticipación Inicial, federal, provincializaciones y red vial, acuerdo con 15 gobernadores peronistas. Alfredo Vítolo, ya estamos hablando de etapa de Frondizi y Frigerio, leyes de amnistía, en aquel momento el peronismo estaba proscripto, ley de amnistía, todo rol del ministro del Interior. Abasto para integración económica, la posibilidad de inversión extranjera derecha, de hecho YPF, todo esto que ven ahora, que ayer tuvimos una gran noticia del cierre de cañería para transporte de gas en Río Negro, apoyo de red vial y obras de hidroeléctrica vía el plan trienal, negociaciones congresales y elecciones para adhesión provincial, Antonio Trócoli, esto es ya en adhesión al plan austral, traspaso de represas y electrificación. Fíjate que hay 2 botoneras que tiene un ministro de Interior, ¿te dan cuenta, no? Una económica y otra de infraestructura. Por una mangueo, la otra... ¿Se dan cuenta las botoneras, no? Siempre. Gustavo Vélez, Pacto Federal 1993, deudas de las provincias, estabilidad, reforma de la Constitución, fue el paso preliminar, reforma de la Constitución 1994, fondos para rutas y puertas, firma con 23 gobernadores. Randazo, 2009-2013, negociaciones con participación y Fondo Federal Solidario. Desgraciadamente, esto fue de la 125. 125, derecho a la exportación coparticipable. Vos fijate que no es joda un ministro del Interior, Agencia de Seguridad Vial y Renovación Ferrocarril, ley paso, mesa política federal con 22 gobernadores. Rogelio Frigerio.
Consenso fiscal 2017, reducción de impuestos, fondo compensador, desgraciadamente quedó en la nada. Fondos para rutas, gasoductos y vivienda federal, de acuerdo con 21 gobernadores. Por lo cual, ahora, a diferencia de otro contexto, y sobre todo el que transitó con Frigerio, veo provincias que entienden que los equilibrios fiscales son importantes, que entienden que efectivamente la situación de hacia adelante es generar incentivos hacia el sector privado y para eso hay que bajar impuestos, que entienden que efectivamente hay que tener un consenso sobre sacar lo más bruto que tiene esta economía, que es uno nacional y uno provincial, uno es impuesto a lo débil y crédito y otro es ingreso bruto, y que si no resolvemos esto, vamos a ser más bruto que el ingreso, porque no se va a producir. Entonces, esto es recontra clave. Este tipo tiene una cruzada muy importante. La vamos a ir analizando a lo largo de la conferencia. En este lío, yo tengo que hablar del sector inmobiliario, porque ahora bajo el paraguas del sector inmobiliario y después vamos al tema de mi libro El futuro de las pymes. ¿Dónde estamos parados desde el punto de vista del sector inmobiliario? Bueno, estamos en una situación donde el valor del metro cuadrado efectivamente fue creciendo, pero fíjate que se amesetó en los últimos meses, porque se planchó la actividad económica, porque, como digo yo, cuando a Franklin se le mueve un pelo, las operaciones inmobiliarias efectivamente se paralizan. Y nadie sabe si vende bien, si vende mal, nadie quiere vender, nadie quiere alquilar, nadie quiere hacer nada. Y fue muy largo el proceso, porque hasta junio venía bien esto. Fíjate, cantidad de departamentos en venta creció un poco, interanual también creció. Variación mensual del precio del metro cuadrado y cantidad ofertada. En el último mes, fíjate que septiembre dato estuvo cayendo, pero venía creciendo fuerte. La variación anual de precio y cantidad. Miren esta radiografía del desastre, ¿no? Fíjate que los precios desde el año 2019 cayendo todos los años. Barra azul, ¿la ven? Vos levantás ley de alquileres y fíjate cómo los precios empiezan a subir. El mercado inmobiliario empieza a retomar el sendero. Cantidad de escrituras en variación mensual creciendo 9,86%, pero creo yo que porque había muchas carpetas de créditos que habían sido otorgados y se terminaron escriturando. Y fíjate este dato que es impresionante. En la actualidad, el crédito al sector inmobiliario respecto del producto, ¿de cuánto es? Del 0,2% del PBI. 0,2% del PBI. Para que te des una idea que ese crédito respecto de Costa Rica es 70 veces mayor. Tomemos como parámetro 0,2% del PBI, es la nada. Es la nada, es el kiosquito acá enfrente. Tomemos como parámetro, ¿cuándo fue el momento de mayor crédito hipotecario respecto del producto inmobiliario, ¿no? El peor año de la economía, año 2001. ¿De cuánto era? Del 5%. Es 0,2. Quiere decir que solamente con, mirá, soplo el crédito, esto vuela. Escucharon el dato, ¿no? Esto tiene que traccionar inversión en el sector inmobiliario, esto tiene que explotar. Y Argentina va a recuperar el crédito. Entonces esto tiene que volar. Fíjate el dato, préstamos hipotecarios. Ustedes recordarán en año 2018. Fíjate cómo crecía y fíjate lo que pasó con el crédito hipotecario, se hundió. Recupera ahora en 2025. ¿Qué pasó en el último cuatrimestre? Suba de tasas. El hipotecario que estaba en 5,5 pasó al 11%. Eso ralentizó el proceso y además muchas carpetas vinieron en contra. ¿Por qué? Y porque yo fui a pedir el crédito a 1.175 pesos por dólar. Cuando va a 1.510 me dice no te da la relación cuota-ingreso, tachala. Pero muchos que pierden la oportunidad de tomar ese crédito. En mayo de 2025 el stock de créditos hipotecarios representó 0,24% del PBI, ya venía creciendo. Aún por debajo de 2018, 1,3%, pero fíjate que en un momento llegó el 5%. Cantidad de hipotecas sobre el total de la escritura. Bueno, muchas de las escrituras se dio a través de hipotecarios en 2025, fíjate que nada antes, porque se empezó la recuperación del crédito en Argentina. Y fíjate las variaciones interanuales de 110%, ¿no? En la cantidad de créditos otorgados por hipoteca. Días del mes del
que hay que trabajar para pagar un alquiler. Con ley de alquileres, fíjate que eran 10 días de trabajo. Sin ley de alquileres, 6 días de trabajo. El mercado regula mejor que el Estado. Y fíjate que es tan así, que los que están todavía en ICL se quieren matar. Porque un monoambiente lo están pagando 600 lucas cuando el valor de mercado está en 350, 390. Yo no puedo alquilar por 380. Yo. El que me quiera alquilar, sepa que 380. No estoy pudiendo alquilarlo, hermano. Y hay un tipo que está pagando ICL de 600 lucas. O sea que los que regalan Robin Hood de los inquilinos, fíjate cómo quedó. El mercado articuló mucho mejor que la regulación. Rentabilidad del alquiler, fíjate que renta anual creció. Fíjate que pasabas de una renta anual pésima a una renta hoy promedio del 2,1%. Si hay devalueta, obviamente la renta es menor en dólares. Solamente puede ser superada si hay crecimiento del valor del metro cuadrado en dólares. Años de recuperación de la inversión. Esto es terrible. Véanlo con anteojos, después vayan al oculista. Es así el dato. En 2020-2021, con ley de alquileres impuesta, la recuperación de la inversión inmobiliaria era 55 años. O sea, tenías que esperar un nanobot para no morirte antes de recuperar la inversión. Esto es una locura. Y pasaste a una recuperación de la inversión razonable, 15 años. Entonces, nadie invierte si efectivamente ese esfuerzo que hace no va a tener un retorno. Y 55 años es una bestialidad. Se fue la vida de la persona en el retorno. Bueno, vamos a arrancar ahora con el futuro de las pymes. Es mi último libro. Voy a empezar a sacar unos contenidos, se llaman Pymeando el Futuro, historias que inspiran a crear lo que viene. Y voy a contarles historias que espero que sean inspiradoras, que yo viví sobre pymes. Y espero que sean inspiradoras sobre esto. Nada de lo que voy a contar acá está en el libro, nada de lo que está en el libro está acá. Así que no me voy a spoilear nunca, quédense tranquilos. Sesgos identificados en pymes al momento de adoptar tecnología. ¿Qué pasa? Hoy me entrevistaba a Carnota, el jueves me entrevista a Edu Feynman, que me da una mano para difundir el libro en Radio Mitre. La importancia y el valor de cambiar antes que crecer. Entonces, para crecer, para ese proceso de cambio, hay que adquirir tecnología para mejorar productividad. La competitividad está en manos del sector público, ¿estamos de acuerdo? Infraestructura, baja de impuestos, la competitividad viene, pero la productividad es mía. Yo tengo que trabajar en cuánto más bienes y servicios produzco por hora y cuánto mayor nivel de calidad y servicios le doy al mercado. Entonces esto es clave. Y mirá lo que nos pasa si somos una pyme. Las pymes se enfrentan a sesgos de statu quo, aversión a la pérdida y exceso de confianza, lo que los hace postergar la adopción tecnológica incluso cuando los beneficios están demostrados. Esto no le pasa a una pyme acá. Este es un informe de comportamiento de pymes del gobierno británico. O sea, la pyme piensa así en términos, es casi una secta la pyme. Piensa así en términos globales. Las pymes toman decisiones tecnológicas usando heurísticas simplificadas, no procesos racionales óptimos. Ejemplos, escoger software o hardware por marca conocida o experiencia previa, no por un análisis costo-beneficio riguroso. ¿Quién lo dice esto? Kahneman. Kahneman es el único psicólogo premio Nobel de Economía de la historia. Y justamente estudiaba economía del comportamiento. En mi libro, que está ahí, uno de los protagonistas es Seba Campanario, que justamente se dedica a economía del comportamiento y después lo voy a volver a citar. Fíjate cuáles son los sesgos entonces. Aversión al riesgo y la pérdida. Miedo de invertir y que no funcione. Exceso de confianza. Ya me va bien como estoy. Miopía temporal. Valora más los costos actuales que los beneficios futuros. Sobrecarga de opciones. Muchas herramientas disponibles, no saben cuál elegir. Entonces nos quedamos frenados. Esto es recontra importante. Y es muy importante que el sector público vea cómo mejora la competitividad y la pyme vea cómo mejora la productividad, porque si no vamos a estar muertos. Ayer yo decía en
en A24 respecto a la reforma laboral. Es una ley que es del año, con trabajo y economía del año 1975. Ya pasaron 50 años. O sea, medio siglo estamos con leyes laborales de medio siglo. Tenemos a ChatGPT y la inteligencia artificial al lado nuestro y estamos, con lo que yo digo, con leyes de chato sindicato T, que no dejan efectivamente progresar la contratación de empleo porque efectivamente no sucede. Entonces, reitero, la competitividad, a ver cómo la logramos del sector público y la productividad, cómo la logramos de la PYME. Casos que fallan en los servicios por pérdida de valor apreciado por el cliente y no identificados por la empresa. Traje casuística. Mi libro tiene casuística, reitero, no es spoiler porque todo lo que va en el libro no está acá y viceversa. Entonces me gusta mostrar casos reales que hayan sucedido. Netflix. Cambios en precios y eliminación de cuentas compartidas. Reducción del valor percibido por limitar un beneficio no monetario o compartir cuentas. Consecuencia, alta rotación de usuarios en algunos mercados, daño reputacional en redes sociales. Error, subestimó cuánto valoraban los usuarios a flexibilidad informal. Aprendizaje, el valor no está solo en el contenido, sino en la experiencia y modelo de uso. Le dio la oportunidad a que ustedes tengan 200 millones de aplicaciones. Entraron todos los jugadores. Apple, Disney, Paramount, todos los jugadores. LATAM Airlines. Eliminación de snacks gratuitos en vuelos cortos 2017. Falla. Cambio de servicio sin reposicionar el diferencial. Consecuencia. Caída de satisfacción del cliente. Migración hacia aerolíneas low cost con precios más bajos, pero con promesa coherente. Error. No entender que para el cliente regional el snack gratuito era símbolo de categoría. Un snack. Están locos estos tipos. Un paquete de snack. O sea, se dan cuenta, ¿no?, de la importancia de algunas decisiones que por ahí decimos, que pensamos que no son importantes. Uno ve el costo, pero no ve el valor. ¿Cuánto puede mejorar en la productividad de una empresa por mejora en los procesos? Traje casos reales. PYME metalúrgica, célula de trabajo y layout optimizado. Mejor aplicada a la organización con flujo de producción según lógica celular, procesos por tipo. Impacto, reducción de tiempos muertos y traslado innecesario. Aumento de productividad en un 25% con la misma cantidad de operarios. Clave, estudio de tiempos y movimientos, eliminación de cuellos de botella. Oficina de servicios, automatización de tareas repetitivas en España. Uso de automatización robótica de procesos para tareas contables. Estamos hablando de inteligencia artificial. Impacto, tarea que antes llevaban 5 días pasaron a realizarse en 1. Ahorro de horas hombres por tarea de mayor valor. Claves, digitalización e integración de sistemas. ¿Cómo tengo? Ojo, que la PYME que no cambia, hay una PYME que sí cambia. Entonces te vas perdiendo participación de mercado. Se los voy a hacer más fácil. Son pequeños paquetitos de snack que ustedes no están viendo en sus procesos. Se las van a poner, porque como es interno y no es visible, ustedes van perdiendo productividad. Pero son pequeños paquetitos de snack que el cliente se las hace pagar. Miren esto que es fantástico. 1982. Bicicleta indoor, ejercicio con pantalla. Le tenías que poner un disco, era genial esto. ¿Cuánto valía eso en 1982? $20.000 a valor de hoy ajustado por inflación, $67.000. Hoy, una bicicleta de este tipo cuesta $128 y $200, 335 veces menos. ¿Qué pasó en el medio? Economía a escala, mejoras tecnológicas, competencia de mercado, mejora de diseño y tecnología, efecto experiencia, globalización y deslocalización de la producción. Vos fijate cómo el tiempo también va generando mejoras en los procesos productivos. Se los pongo a gran escala para que lo vean en pequeña. Caso de tienda comercial en España. Mi libro va a España, entonces analicé y estudié casos de allá. Sencillo, 5 empleados, un inventario de 1.000 prendas y ventas anuales de alrededor de 200.000 euros, con control manual de inventario, ventas registradas en papel, falta de análisis de cliente, para que no vean que las ventas registradas en papel solamente son de acá, del grón acá. Desperdicio de tiempo de tarea repetitiva, esto resultaba entre un 20 y 30% de tiempo perdido en errores y rotación de stock lenta. Fíjate, incorpora sistema de venta en punto de venta integrado con software de gestión, herramientas que son libres, registra ventas en tiempo real y sincroniza con inventario, análisis de herramientas como Google Analytics o Excel avanzado para rastrear patrones de venta, preferencia de cliente y tendencias estacionales, un CRM, también fíjate que es una aplicación gratuita como HubSpot,
para segmentar clientes vía email y mensajes, enviar promociones personalizadas basadas en datos con compras previas, pone sensores, inteligencia, Internet de las cosas, sensores con etiquetas RFID en prendas para rastreo automático de stock. El costo inicial, 2.000 euros. 2.000 euros. Con capacitación de una semana para el equipo. Fíjate el flujo. Métrica, tiempo de gestión e inventario. Antes de la tecnología, 20 horas. Ahora, 5 horas. Mejora 75%. Errores en stock, pérdidas 15% del inventario. Después, 2% del inventario, más 87%. Ventas mensuales promedio, 15.000 euros. Ahora, 22.000 euros, más 47%. Tiempo de respuesta del cliente, 2-3 días, manual, inmediato, automatizado, 100%. Rotación de stock, 4 veces al año, ahora 7 veces al año. Puedo mostrar diferente mercadería. Resultado, mejora 75%. Es posible, no son héroes solamente, ¿eh? No se las hice para nada difícil. ¿Les pareció difícil lo que hice? Es trabajar sobre el proceso. Y hay tipos que ya están trabajando sobre el proceso. De hecho, uno de los prologuistas de mi... Porque acá hay 2 capítulos. El futuro del comercio que se viene, que es capítulo 1. El futuro de las pymes, que es capítulo 2. El futuro del comercio que se viene, uno de los prologuistas es Marcela Salas Martínez, que es el dueño de Café Martínez. De hecho, el otro día vino al programa de radio que tenemos con Johnny y cuenta muchas de estas cuestiones, porque cuando vos necesitas escalar, necesitas mejorar la productividad, sin ninguna duda. Pero antes el problema era la escala. Entonces, como vos querías escalar, necesitabas mejorar tu productividad. Ahora el problema es la competencia, porque si no mejorás tu productividad, en un mercado en competencia, perdés participación de mercado y terminás cerrando. Ojo con esto. Yo no traje ahora, porque es otro análisis que hago, de ciclo macro y microeconómico, pero sí se los quiero dejar porque es muy importante esta enseñanza. Veníamos de una economía donde nos cubríamos en margen y en stock. Ahora tenemos que desarrollarnos en el flujo y la competencia. Ojo que eso es muy importante. Cuando vos te cubrís en el margen stock, te quedás quieto, funciona. Cuando vos tenés que pensar el flujo y en un mercado en competencia tenés que tener otro ritmo. Bueno, cuando vos pensás que el mundo va a estar todo digitalizado, yo creo que la experiencia sigue siendo importante. Y voy a mostrar un caso que generacionalmente, por lo que veo acá, nos vamos a poner de acuerdo. No lo dije por vos, Julito, quédate tranquilo. Yo jugaba al flipper a los fichines, muchos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Después vinieron las consolas de videojuegos, después vinieron los gamers en cabinas telefónicas y gamers en línea. Ahora, proceso de juego. Entonces vos decís, che, fíjate cómo fue el estilo gamer fue mudando a lo largo del tiempo en diferentes tipos de práctica. ¿Y hoy qué pasa en términos de experiencia? Fíjate que en aquel momento era compartido, la experiencia era física. Había una experiencia física cuando yo jugaba al Daytona. Después nos juntábamos a jugar al FIFA en casa. Esto lo hemos vivido mucho. Había experiencia física. Hoy tenés grandes torneos de gamer con estadios que se llenan. Y hoy tenés estadios que se llenan y chicas que juegan al fútbol. Vamos a estar tan digitalizados que la experiencia social va a ser la diferenciación. Ojo. Y para la pyme eso es muy importante. Lo gran diferencial va a ser la diferenciación. Cuando Julio hablaba como secretario de Turismo, el turismo es uno de los campos donde efectivamente se da ese nivel de experiencia social. Entonces hay que trabajar mucho sobre la experiencia, que es el gran diferencial que lo digital no te lo da. Pymeando el futuro, historias que inspiran. Traje casos y soluciones creativas, que son inspiradoras porque son casos, digamos, personas, líderes conocidos. Bielsa. Soy anti-bielsista, quiero decirlo. Primero, anti-bielsista. Yo soy basilista. Y fíjate cómo puede ser un tipo basilista y no menotista, que es la técnica, la práctica. Porque para mí, el que te masajea en el fútbol para mí es arte, es muy importante. Basile lo hizo, a mí me gustó esa práctica. Pero no puedo dejar de decir que lo de Bielsa es extraordinario en cuanto a desarrollo de la técnica. Todos los jugadores te lo dicen. Entonces, como desde el punto de vista
del comercio, la economía, hay mucho de técnico, traigo el caso. Leeds United 2018-2020. Problema, club bajo presupuesto y un equipo limitado técnicamente. Todas en contra. Todas en contra. ¿Qué es una pyme? Vos lo referenciás, es una pyme. El tipo estaba en el Nacional B. Las pymes siempre juegan en el Nacional B. Entonces, ¿qué es la solución creativa? Bielsa aplicó un sistema de análisis obsesivo, entrenamiento adaptado al rendimiento cognitivo. ¿Cómo pensar más rápido que el rival? Brillante. Sí, yo tengo presupuesto limitado, jugadores limitados. ¿Cómo hago para que estos tipos piensen más rápido que el contrario? Y les tengo que ganar. Entonces, funcionó la pyme. ¿Y cuál fue la lección? Optimizar procesos con datos. Lo habrán visto a Bielsa con los famosos drones y dándole conferencias a CEOs en el mundo de cómo había convertido una pequeña pyme en una gran empresa. Lo habrán visto, ¿no? La charla que le da a los CEOs. Y análisis de datos no con gasto. Para la pyme que dice, no, todo esto es gasto, es costo, mentira. Mentira. Se están escudando en no laburar. Este tipo laburó. La disciplina puede ser un acto creativo cuando se usa para innovar. Muy importante. No es que yo innovo y no tengo disciplina. No, el tipo fue disciplinado innovando. Innovó con su estrategia. Crear cultura de propósito y compromiso radical. Los tipos se mataban en la cancha. En el Leeds se mataban. De hecho, cuando salen campeón, los tipos, la comunidad de Leeds estaba absolutamente sorprendida porque había salido campeón siendo del Nacional B. Había convertido en una tercera marca en una primera marca porque llegó a la Premier League. Muy difícil pegar el salto de tercera marca a primera. Vamos a otro caso. Adaptabilidad al entorno. Space Guru. Problema. Baulera inteligente. Este es un caso espectacular de una pyme. Baulera inteligente, bajo demanda, más app inventario digital. ¿Cómo puede ser una baulera inteligente? La idea, mejorar 3 características imperfectas del negocio de las bauleras. La contratación del flete, la elección del tamaño del depósito y el registro de lo que se guardó. Muchos tenemos muebles, etcétera, ocupan lugar, espacio y las queremos preservar. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Que encima es argentina. Curaduría. Ofrecen a los dueños, si las quieren vender para que dejen de pagar por tenerlas guardadas. Es decir, che, guardala. Pero yo voy a hacer un negocio adicional. Cuando la tengo en la curaduría te voy a decir, che, mirá que te están ofreciendo esto por esto. Convirtió un stock obsoleto para el que tenía un mueble de lo que sea o una obra de arte en algo de valor. Lo convierte en flujo y eso el tipo hace negocio del stock de la baulera, pero lo convierte en justamente esa inteligencia donde le da valor de mercado y le ofrece al dueño, che, mira, te están ofreciendo esto. Y queda una comisión. Maravilloso. ¿Ustedes se dan cuenta del potencial de este mercado, de todas las cosas que para nosotros no tienen valor, que sí tienen para el otro en un momento de oferta? Estas es las aduanas venecianas del momento de la digitalización, hermano. Espectacular lo que hizo el tipo este. Lección PYME, innovar en modelo híbrido, saber escalar, aprovechar crisis para crecer y responder no solo al cliente, sino también a mayores requerimientos sostenibles. O sea, que se vuelve a reutilizar aquello que estaba ahí planchado. Pocos lo conocen. ¿Vos lo conocés? No, pocos lo conocen. ¿Quién dijo? ¿Quién? Muy bien, Cambiaso. Voy a contar esta historia, pyme, pero porque son de esas que me inspiraron a mí. Nico era compañero de banco mío en el colegio, en la secundaria. Nico es el hermano de Cucho Cambiaso. Tenía un problema porque Nico era zurdo, no me podía copiar, yo soy derecho, no me podía copiar. Estábamos al lado, un quilombo eso. Entonces, él era arquero y nosotros fuimos al Colegio Cardenal Copelo en Villa Devoto, el mismo colegio donde egresó Javier Milei, mismo colegio. De hecho, nosotros íbamos a la mañana, el Colegio Cardenal Copelo tiene un campo deportivo que se llama Martín Coronado, nosotros alumnos íbamos a la mañana, Milei jugaba a la tarde, por lo cual lo conocemos. ¿Cómo le decían a Milei? El loco. En la secundaria, sí, no cambió nunca. Entonces, nosotros veníamos por calle Nueva York. Yo jugaba en All Boys, Nico jugaba en Argentino Junior. Nico era fanático de All Boys. Y iba a la cancha a ver All Boys, yo iba a ver All Boys, pero yo entrenaba una cancha con
vidrios, un desastre. Y él estaba jugando en Argentino Junior, cuna de cracks, etc. Pero él quería ser el arquero del Boys. Estoy hablándoles del año 1991-1992. Entonces, ¿por qué le pongo resiliencia, perseverancia, visión y misión? ¿Qué es lo que pasó con Nico? Nico va al Real Madrid B con el Cuchu, año 1995, dura un año, vuelve a Argentina y se va a jugar al Porvenir. 1998 estábamos en Parque Saavedra tomando mate, suena el teléfono. Ya teníamos celular, suena el teléfono. ¿Quién era? Un tipo que yo no sabía ni quién era. Me acaba de llamar Caruso Lombardi para llevarme a Defensores de Belgrano. Va a Defensores de Belgrano. Defensores de Belgrano pasa a Olimpo. Miren lo que es la historia de Gran Pyme. En Olimpo le toca Navarro Montoya, Vivaldo y Lechuguita Roa. 5 años comiendo banco. 5 años comiendo banco. Yo, en mi barrio, durante 11 años arranqué vestido de Papá Noel paseando por el barrio, regalándole a la juventud del chico, a hacer la llegada de Papá Noel en helicóptero en el Estadio del Boys, donde llenaba el estadio y le dábamos juguetes a los chicos. Y en mi barrio yo me vestía de Papá Noel y paseaba. Cuando yo, en el año 2002, 2003, hago esa llegada de Papá Noel, en el centro del campo le digo al presidente del Boys, tengo el arquero del Boys. ¿Quién? Nicolás Cambiaso. No sabían quién puta idea era, primero. Nico logra, a partir de eso, 2004, juega en el Boys, pasa al Boys. Sale campeón de Primera B Nacional a Nacional B. De Nacional B le gana en una final el gigante de Arroyito, Rosario Central, por 3-0 y pasa a jugar en Primera A y se convierte en el ídolo más importante de la historia del Boys hasta ahora, ser presidente. Si eso no es resiliencia, hermano. Si eso no es resiliencia. Este pibe la pasó todo, nadie sabe las historias que hay detrás. Pero desde 1992, que yo paseaba por él por la calle, hasta ese momento, el flaco se comió 15 años de frustración también. Entonces, las pymes pasan también con esto que, ¿cuál es la lección? Las pymes no son pequeñas por tamaño, son grandes por su capacidad de levantarse una y otra vez. El secreto no está en predecir el futuro, sino en prepararse para cualquier futuro. El futuro pertenece a los que se atreven a empezar pequeño, y en cada emprender hay un optimista profesional que decide querer incluso cuando el mercado no acompaña. No falla. Ustedes denle, que en algún momento sale. Innovar sin romper con la esencia. Soda Stereo. Que este va a ser el primer capítulo de Pymeando, que lo lanzamos el viernes. Problema, mantener vigencia tras el éxito masivo de Soda Stereo. Solución creativa, experimentó con nuevos sonidos electrónicos, colaboraciones internacionales y producción minimalista sin perder identidad. Resultado, reconocimiento artístico y legado duradero como símbolo de evolución. A punto tal que ustedes vieron que ahora va a resurgir Soda Stereo para las nuevas generaciones, que las jóvenes lo siguen escuchando a pesar de que no lo conocieron. Y lección pyme, la creatividad no es abandonar lo que sos, sino ampliar tu propio mapa. Las transiciones pueden ser innovaciones silenciosas. Muy interesante es cómo yo me voy renovando, cómo voy renovándome para otro público, para una nueva demanda. La demanda del futuro del mercado va a ser muy diferente a la que es la demanda actual. Ustedes le van a vender a la generación alfa y la generación Z, chicos que hoy tienen entre 8 y 18 años, que van a tener otro tipo de necesidad, otro tipo de demanda. Y ustedes tienen que estar pensando en términos de Soda Stereo. Si no, van a tener el recital vacío. Fundamental esto. La renga. ¿Le gusta la renga? A alguno le gusta, a vos sí te gusta. Bueno, autogestión, coherencia y propósito como modelo de negocio. Así como me ven, mi mejor amigo es el manager de la renga. Año 1988,
viene, habitación, no me olvido más, Villa Devoto. Yo vivía, escuchá esta es increíble. Yo vivía en Tinogasti, Gualeguaychú, Villa Devoto. Al lado de mi casa, los dueños de Georgalos. Y al lado, el gordo Gaby de la Renga. Entonces, 1988 viene con un cassette, con un tema que decía cocaína, cocaína. La recordar, ¿me acuerdan, no? Me pone ese tema y yo digo, esta banda no puede ser exitosa nunca, jamás. Ahí se sabe lo que yo puedo saber de música. No, claro, qué visión la mía, ¿no? Bueno, todo autogestivo, todo autogestivo. Desde panfletos, desde moverse, etcétera, y hacer todo en forma personal. A punto tal de que yo cortaba entradas en cemento y el otro día le decía el sábado, que estuve en un cumpleaños con Tete, que es el bajista, le digo, Tete, boludo, yo corté entrada en Atlanta, hermano. Yo corté entrada en Atlanta porque necesitaba de los amigos para poder... ¿Qué quiero decir? Las pymes son familiares también. Siempre hay alguno que te va a estar ayudando. Siempre hay alguno que vas a tener mayor confianza que el otro. Que yo esté en la entrada, para ellos era muy importante, porque yo no los iba a abarcar. Ojo que la pyme también tiene ese refugio de el que conozco, el que me da mayor tranquilidad, de buscar los mejores socios. Muy importante. Los mejores socios es muy importante. ¿Cuáles son el problema? En los 90 las bandas dependían de discográficas para grabar, distribuir y difundir. Los canales de comunicación y promoción estaban concentrados, TV, radio y la prensa. La independencia significaba invisibilidad. O sea, si no estabas en rock and pop, no existías. De hecho, yo estoy en rock and pop ahora y ahora es totalmente diferente. Pero en aquel momento, si no estabas en rock and pop, no existías. Autogestión como modelo empresarial. Crearon su propio sello, La Renga Producciones, gestionando grabaciones, distribución, recital y merchandising. Diseñaron su propio sistema de venta de entradas, logística y comunicación directa con el público. Apostaron a la horizontalidad. La banda, su equipo técnico y su fan funcionan como una comunidad. De hecho, son todos socios la banda. El Gordo Gaby, Tete, Chizo, son socios. Todo el resto son empleados. Y la gente, la propia demanda, es una comunidad. Entonces es muy importante en buscar otros circuitos alternativos de desarrollo de contenidos y oferta de bienes y servicios en los mercados. Marketing orgánico comunidad, sin grandes campañas mediáticas, comunicación directa, boca a boca, fidelidad genuina, construyeron una marca emocional basada en coherencia y autenticidad, convirtieron cada show en una experiencia de pertenencia, no solo en un recital. Fíjense que ahora hacen 4, 5, 6 huracanes. Y si hacen más, podrían hacer más. Escalabilidad desde lo local, pasaron de bares a estadios sin perder el control de su operación, controlan desde la producción técnica hasta la seguridad y la organización de sus eventos, generan una estructura profesional sin perder su espíritu artesanal. Muy importante no perder la esencia. De hecho, les digo, al Gordo Gaby se le inundó la casa en Villa Urquiza el sábado. Entonces, tampoco viven en un country. Digo, logran esos lugares muy de cercanía con algo normal. Lección PYME. Una empresa con propósito inspira más que una con productos. Innovar no implica imitar. Se puede crecer con coherencia. No imitaron a nadie. La autenticidad genera confianza y reputación, el mayor capital de una pyme. Vamos a otra. ¿Esta la conocen? ¿Alguno conoce esta marca? Quinta Fondo. ¿Quién desarrolló esta marca? Yo. Nadie sabía. Vos tampoco sabías, Julito. No sabías, ¿no? No sabía. Cuento. Nosotros teníamos un programa de TV. Hacíamos locura. Imagínate, yo haciendo esa locura. No, yo no hacía ninguna locura. Pero Pachi hacía locura, los chicos hacían las locuras, etc. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos en América TV y, estábamos en cable y pasamos a América TV. ¿Quién era nuestro productor? Primer productor de Quinta Fondo, se van a morir. Luis Majul. Imagínate, insoportable. Luis Majul, primer productor de Quinta Fondo. Estábamos en América TV, el programa venía muy bien, y pasamos a Fox Sport, pasa el programa, Pachi a Fox Sport. El programa viene tan bien porque eran, como yo lo que digo, éramos como los que hacíamos locuras, pero sobre deportes extremos. Y Fox Sport toma la decisión de no cobrarnos el espacio
y transmitimos en 22 países de América Latina. ¿Qué pasa? Yo, como los conocía a los chicos, me empecé a dedicar de la cuestión empresarial y empiezo a licenciar la marca, que ustedes las conocieron. Los calzados, la indumentaria, las gafas, perfumes, tuning, automotor, y llegamos a licenciar en 22 países. ¿Cuáles son lo que yo aprendí? De bueno y de malo de esta experiencia. Que ahora Apache lo van a ver en contenidos en redes y sigue monetizando por redes. De hecho, tiene un campo, se llama Quinta Fondo Rancho. Branding auténtico. Se basó en ser auténticos, jugamos, nos golpeamos, reímos, como dice Pachi, mostrando vulnerabilidad, diversión, riesgo, lo que el público normalmente no hace. Eso crea conexión emocional. Adaptación y mejora de producción. Partió con pocos recursos, producción limitada, con el tiempo mejoró la producción, los espacios y la distribución. Escalabilidad del contenido, no se quedó en lo local, vendió el formato al extranjero, diversificó show, merchandising y producto propio. Lección PYME, empezar siendo pequeño, hacerlo bien. No necesitas una gran inversión inicial si tu contenido es auténtico y aporta valor. De hecho, eran los únicos que hacíamos eso. Después vino MDQ, que lo habrán visto. Después vino MDQ. Antes estaban los norteamericanos, pero los norteamericanos eran más asquerosos. Nosotros hacíamos deporte extremo. No necesitas, perseverancia antes de perfección. Muchas empresas paralizan por esperar condiciones perfectas. Quinta Fondo siguió aún con dificultades y eso permitió construir marca. Y construye identidad emocional. No solo lo que vendés, cómo lo haces importa. Ser auténtico, transparente, que el público perciba que hay personas reales detrás. Viví algo extraordinario, que fue la publicidad gratuita más importante que vi en mi vida. La gente que era fanática de la comunidad colocaba el logo de Quinta Fondo detrás del auto. Y era el logo más colocado después de Mundo Marino, que iba a la promotora y te lo colocaba. Impresionante. Era un contacto emocional muy fuerte con la comunidad. Casos. Y voy a cerrar con experiencias mías de mi vida, mi propia pyme. Esta es mi pyme. Esa es mi vieja, que era periodista. Y ese es mi viejo, que es contador. Salió un comunicador económico. La experiencia también es importante. Esa es la camiseta de Nico, de All Boys, después de que caminaba, firmada por todos los jugadores. Esa camiseta vale más que cualquier otra cosa que te puedan regalar en tu vida. Ese Chizo, cuando yo estaba vestido de payaso en acto solidario y le decía, Chizo, venite que necesitamos recaudar. Y el Chizo venía. Todo vuelve en la vida. Ese Pachi, con calzado de Quinta Fondo, llegamos a hacer el calzado de más ventas urbano, superando a Adidas en el año por volumen de mercado. Y este es el Bochini. Un tío de mi viejo hizo los planos del estadio, mi abuelo fue miembro de comisión directiva y mi tío dos veces vicepresidente del club. Y en este tipo yo encontré en el Bocha un tipo honesto, serio y sencillo. El más grande de todo no tiene por qué ser soberbio. Este tipo es un crack y tiene todos los valores que una pyme puede llegar a tener para ser también exitosa. La soberbia no llega a ningún lado, el ego tampoco te lleva a ningún lado. Muy importante estos valores que fui adquiriendo en mi vida. Tengo un capital emocional y social, cultural enorme en mi vida porque mi pyme fue transitando este camino. Lección pyme para mí, el entorno enseña si tenés la humildad de escuchar. Aprender del entorno es un seguro de vida pyme. Y la vida misma es el mejor mensaje para una pyme porque siempre vale la pena seguir intentándolo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas. Aquí por ahí Alberto es mi nombre. Mi pregunta es, a ver si entendí bien. ¿Vos entendés que la política, la economía como ciencia tiene que estar subordinada al orden político? Por lo que escuché en la primera parte de la exposición, ¿es correcto esto? Alberto, hay una situación muy importante. La economía es una ciencia social, pero para que cada uno de los actores económicos tome decisiones, la política es fundamental que le dé institucionalidad y aspecto jurídico. Institución es justamente el sector del poder ejecutivo a través del poder legislativo, poder judicial y jurídico, que es el Congreso de la Nación.
Entonces, la política da incentivos a la economía, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Entonces, si vos querés avanzar con reformas económicas, tenés que efectivamente tener un trabajo fuerte en el campo de la política. Necesariamente. Sí o sí. Gracias. No, de nada, Alberto. ¿Alguno más? Allá. Si tenés... Mirá que bueno, no necesita micrófono. No, pará. Impresionante. Hola, si tenés en tus análisis por ahí económicos que haces, contemplado el impacto de la inteligencia artificial en los próximos 2, 3, 5 años. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gaby, lo planteo en mi próximo libro y estoy tratando incluso de preguntar, esa misma pregunta se la hago yo a grandes líderes, porque también quiero saber cuál es la opinión del otro en esto. Tengo un stream que se llama Economía de Quincho. ¿Alguno es quinchero acá? ¿Vos sos quinchero? Vamos. Los lunes tengo un streaming que se llama Economía de Quincho. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, Damián Di Pace, o en X. Y hace 15 días vino Daniel Haddad, que es dueño del portal más importante de habla hispana. Entonces yo le hice la misma pregunta. Y para mí, y esto es una visión personal, todos nosotros vamos a tener que saber algo de programación. Lamento decirlo. ¿Viste cuando vos agarrabas una aplicación y decías, oh, este es un quilombo? Pero la terminaste instrumentando. Probablemente una pyme esté generando código con asistencia de la inteligencia artificial para generar sus propios procesos organizativos y procesos de gestión administrativa, comercialización y marketing a través de la inteligencia artificial. Va a ser un cambio muy vertiginoso, hay que meterse, Gaby, y es fundamental hacerlo. Es fundamental hacerlo. Tengo un video colgado con Leo Picholi, lo hicimos en el aeropuerto este año, pero posta fue así, Gaby, y a mí me mató porque Leo estaba más capacitado que yo. En el aeropuerto, en Punta del Este, fuimos a una conferencia y me dice, te voy a hacer una... justamente por ustedes, no dejen de verla, está en mi Instagram, porque todo lo que son inmobiliarios les va a servir. Me dice, vamos a hacer una aplicación inmobiliaria acá que estamos en el aeropuerto, juro, Tiró código, generó código y sacó una aplicación inmobiliaria. En una zona geográfica te decía menor valor y mayor valor, oferta, precio, promedios de mercado en 50 segundos. Y si ello le agregabas diseño, ya podías volcarlo en un portal. O sea que es recontra fundamentalísimo entender que va por ahí la mano. La otra situación. Esto va a hacer que todos nos quedemos sin laburo, que es la gran situación. Los luditas fueron y querían romper las máquinas, porque se habían quedado, el trabajo artesanal había quedado destruido. Bueno, iniciaremos una etapa en donde vamos a romper los data centers, o nos vamos a tener que ayornar a cuánto más productiva es esto que viene y cómo la sociedad se amolda a ese cambio, me parece. Porque vamos a tener que ayornarnos efectivamente a algo que va a ser muy, pero muy disruptivo, pero de una forma acelerada muy grande, Gaby, muy grande. Te digo, es tesis del libro del futuro de las pymes eso. Gran pregunta. Sí, allá. ¿Cómo considerás la influencia de las importaciones en las pequeñas pymes manufactureras? Oscarcito, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? No, soy contador y docente. Un proceso de mayor nivel de importaciones implica que vos primero tengas que tener divisa. Las divisas las vas a adquirir desde el punto de vista financiero. ¿Eso te permite crecer? Sí. De hecho, la economía, el motor de la economía hoy crece por importaciones y exportaciones, no crece por mercado doméstico. Justamente crece por ese motor. Hoy tenés muchas importaciones, todavía exportaciones muy por encima, perdón, un poquito por encima, pero no crece todo el resto del motor del aparato productivo que tiene que ver con inversión privada, consumo privado y situación vinculada a sector público, consumo público, efectivamente para abajo. Entonces, ¿qué pasa con un proceso de importaciones respecto del nivel de competitividad de una pyme? Que es la gran pregunta que me imagino vos te estás haciendo. La apertura sin reformas es destructivo, porque yo no le estoy dando condiciones leoninas para competir a la pyme. Entonces,
véanlo, se lo dije ayer al ministro del Interior en la jeta. Tengo la camisa, negra, ¿no? Tengo una camisa, le digo, ministro. El acrílico paga ingresos brutos, el algodón paga ingresos brutos, el botón paga ingresos brutos, la confección paga ingresos brutos, la distribución paga ingresos brutos, la comercialización paga ingresos brutos. En una camisa tengo más de ingreso bruto que de IVA. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque mi costo es extremadamente superior a la bolsita de Shein y Temu. Ahora, también tenés al textil que quedó amparado en el margen y en la protección y no mejoró la productividad. Mi conferencia habla de eso, Oscarcito, es el Estado que se ponga el mameluco rápido, porque si no al textil lo va a fundir, porque las reformas son necesarias, y por parte de la PYME que mejore la productividad, porque cuando efectivamente se dé la apertura y haya un proceso de competitividad, efectivamente va a quedar fuera del mercado. Entonces, apertura sin reforma es destrucción, claramente. Pero sin trabajar en reformas internas, haciendo sintonía fina en mejora de la productividad, es destrucción a pesar de la competitividad. Porque no podés quedarte descansando, tenés que hacerlo ya. O sea, es muy, pero muy importante tu pregunta. Y reitero, hubo un proceso de apertura, no grande, pero parecería ser que Argentina, y bienvenido sea, debería estar abriéndose a más mercados. Por lo cual vas a tener más importaciones, pero también vas a tener más exportaciones. Y algo muy importante, Oscar, para una pyme, que Argentina también perdió participación en las exportaciones. Las pymes no exportan. ¿Y por qué no exportan? Y porque el cambio de las reglas de juego son importantísimos. Cuento otro caso, pyme. Tenía un compañero en la universidad, Axel Dreamer, que el tío es el famoso chocolate Dreamer. Lo conocen, ¿no? Los chocolates Dreamer son chocolates de muy buena calidad. Año 2007 el tipo, siendo pyme, gana el mercado español y le empieza a vender pimpollitos de chocolate al Corte Inglés. Imagínate que el pedido era importante. 2007 gana el mercado, 2011 viene el cepo cambiario. Problema para importar cacao porque no sabía qué tipo de cambio, paralelo o oficial. No sabía si le daba los dólares paralelo o oficial. Restricción respecto de exportaciones, importaciones, por lo cual cacao que tengo que importar, tengo restricciones para exportar. 2011 salió del mercado, Argentina perdió el mercado español de pimpochitos de rosa. Transitaste hasta el año 2015, abre Macri. Nadie va a volver a realizar un proceso exportador por 2 años. Volviste a incorporar el cepo. ¿Cepo hasta cuándo? Hasta abril. Entonces, Argentina, vos fijate, estamos tan condicionados por esta política de porquería que no piensa en una pyme cómo volverse global, sino el problema que tiene local. Entonces, también es importante que trabajemos en forma conjunta de cómo hacer la exportación de la pyme. No puede ser que Argentina, yo no puedo creer, los cago puteados de los medios. Dice, viene tal cadena de retail. ¿Y cuándo pensamos que nosotros vamos a exportar cadena de parrillas? O cadenas de empanada, o lo que sea. Siempre pensando, ¿y por qué? Porque está condicionada esa pyme para poder iniciar ese proceso. Porque no sabe si efectivamente va a tener los dólares. Es más, hasta el año pasado, Marcelo Salas Martínez, diciembre de 2023, Marcelo Salas Martínez, que es prologuista de mi libro, juro, me dice, en cualquier momento me pongo yerba mate Martínez, porque el café no lo puedo importar. Es difícil. Entonces, necesitas un proceso también de estabilización, de que esos flujos se den y que haya previsibilidad institucional, jurídica, cambiaria, monetaria, y que efectivamente uno dice, che, el retorno de la inversión es problema mío, hice mal las cosas yo, no lo hizo mal el problema otro y el daño que me causó a mí. Fundamental tu pregunta. Gracias. ¿Alguna más? ¿Hacemos una más? Paula, ¿dónde está? No la había visto. Sí, ¿dónde está? Bueno, cerrá vos, Paula. Esperá, primero, yo doy solamente mensaje parroquial para cierre. Ahí tienen mis 2 libros, es El futuro del comercio que se viene, que es capítulo 1, y El futuro de las pymes, que es capítulo 2. Cuando yo hago ese doble proceso,
quiero contar esta anécdota, es la siguiente. Mi tesis de maestría, cuando Paula leyó mi currículum, fue sobre el futuro del comercio que se viene. Que la gente de FEDER está al tanto, porque ustedes se acuerdan que yo presenté en Paraná, año 2011-2012, mi primer libro. Pasaron 10 años, chicos, de aquel momento, 10 años ya pasaron. Viene una editorial y me dice, Damián, te fue muy bien con ese libro, era un libro universitario, la colección de economía de UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y queremos que pienses los próximos 10 años del comercio. Me meto en ese trabajo, ¿y qué pasa? Yo con ese libro había vendido 2.000 ejemplares. Para que piensen, también como uno, el pyme, minimiza su valor a veces. Minimiza su valor. Viene la editorial, me dice, bueno, queremos que escribas este libro, y le digo, ¿en qué tirada están pensando? Estamos empezando una tirada inicial de 5.000 ejemplares. Le digo, mirá, no me gusta robarle la plata a nadie, yo vendí 2.000 ejemplares. No, pero vas a vender 5.000 con este contenido, vas a vender 5.000 ejemplares. Vendió 5.000 ejemplares, vendimos 5.000 más y estamos en los 13.000 ejemplares de ese libro, El futuro del comercio que se viene. Así que también, viste, a veces uno piensa que no da para tanto, pero muchas veces la pyme se queda pensando en que podía haber dado un poquito más. Fue el futuro del comercio que se viene y después dice, bueno, ahora escribí el futuro de las pymes. Y ahí tienen para llevárselo, así que gracias. Ahí tienen el cartelito, hacemos para los que son de acá del desarrollo inmobiliario con Garantina, este canal que es Donde Pongo Unos Mangos, que entrevistamos a personas del sector inmobiliario para que nos digan qué están pensando del sector. Último entrevistado fue Gaby Schultz y siempre entrevistamos a una persona conocida, pero a alguien del sector inmobiliario. También te entrevistamos a vos, entrevistamos a gente del sector, así que también los invito a visitar ese canal. Gracias.